Ahí estamos. Bueno, lo que vamos a trabajar esta noche es lo que hace a la etapa de relevamiento de un sistema. ¿Qué significa esto de un sistema? Si el día de mañana ustedes, como contadores o como contadoras o licenciados en general, tienen que participar de un proyecto, ¿no? Y en ese proyecto a ustedes les solicitan, ¿no? De esa participación, cómo funciona la organización o cómo el sistema de información tiene que trabajar, en muchos casos eso conforma lo que se llama la etapa del relevamiento. Ahí están llegando, ¿eh? La etapa del relevamiento es poder conocer cuáles son las necesidades que tiene esa organización. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a ir viendo ahora. Y la etapa de relevamiento, porque uno no tiene por qué conocer cómo funciona esa organización, nos permite a nosotros aprender y detectar exactamente cómo funciona esa organización, ¿eh? Por eso es lo que vamos a trabajar esta noche, es lo que es la etapa de entrevistas y cuestionarios, ¿eh? Y acá dice, ¿no? Que cuando se genera esto que es la recolección de datos, hay que ser muy cuidadoso. Fíjense que dentro de lo que se plantea acá, lo primero que marca es buscar hechos comprobables. ¿Está? ¿Qué sucede? Uno puede estar trabajando en una empresa, una organización, y te pueden decir, no, el sistema no anda bien. O trabajar con el sistema es difícil. Entonces uno lo que tiene que preguntar es, ¿qué es lo que está fallando? ¿O cuál de las características lo hace difícil? ¿Se entiende? Por eso habla de qué. Me agarró tos. Hechos comprobados, ¿eh? No dejarnos influenciar por los comentarios. ¿Se entiende? Porque eso es lo que uno tiene que tratar de lograr, ¿no? Ya sea con que, por medio de entrevistas o cuestionarios, ¿eh? Esa es la característica que tiene que traer. Ahora, fíjense que dentro de esto, que es cómo tratar de entender cómo funciona la organización, hay un punto que dice, ojo, asociaciones que uno puede tomar con respecto a qué, a otras organizaciones que ha ido a qué, a visitar. Por eso habla de este tercer punto, ¿no? Asociaciones que el analista puede realizar sobre experiencias pasadas. ¿Se entiende el concepto? Es decir, si ustedes van a una empresa, e insisto, como futuros contadores o licenciados, y tienen que hacer una auditoría, entonces tendrán que saber cómo funciona. Pero si ya trabajaron en una empresa que básicamente hace lo mismo, ya tienen idea de qué, de cómo trabajar, ¿se entiende? A eso se refiere básicamente con qué, con la experiencia pasada. ¿Soy claro? A eso se refiere. ¿Estamos en eso? ¿Me siguen? ¿Cómo andamos ahí? Son poquititos, ¿eh? ¿Me siguen hasta acá? Bárbaro, y Maxi me puso que sí. Dale. Bueno, vamos a avanzar. Acá dice, las entrevistas, ¿no? Y vamos a ver cómo es esto de las entrevistas. Acá dice, ojo, dice que es una herramienta fundamental en la etapa de análisis. ¿Está? Y ahí dice, puede ser individual, puede ser grupal, pero fíjense lo que está debajo que habla de los porcentajes. ¿Qué dice ahí? Que el 7% corresponde a qué? De la interpretación del mensaje, ¿eh? El 7% corresponde a qué? A el texto. Casi el 40% representa qué? ¿Cómo entona la persona lo que te quiere tratar de explicar?
¿Está? Y el 55 se refiere ¿a qué? Al lenguaje corporal. ¿Eso respecto a qué? A una entrevista. ¿Me siguen? Fíjense lo bajito que es el texto, las palabras. Es muy bajito lo que genera. ¿Se entiende lo que estamos charlando acá? En una entrevista, cuando uno genera esa entrevista, lo más importante, insisto, es ¿cuál? El lenguaje gestual que tiene la persona. ¿Eh? Eso es lo más importante. Lo que ustedes pueden llegar a interpretar, ¿por qué? Por los gestos. Y lo que menos tiene que es, básicamente, es el texto, lo que sería el texto plano. ¿Me siguen acá lo que quiero decir? Eso es lo que se puede prestar ¿a qué? A confusión. ¿Se entiende el por qué o mazo? A ver. Mm, Anímense, chicos. Ahí, anímense a ver qué. Porque esto del texto plano se puede confundir. A ver qué se les ocurre. Vamos. A ver, ejemplo, chicos. Si cualquiera de nosotros, cualquiera acá del grupo, recibe un mensaje, obviamente, de texto, no de audio, de texto por WhatsApp, ¿les sucedió alguna vez que lo hayan interpretado al revés a lo que le quieren decir? Cuando vos lees el texto plano, mira Caro, me dice, sí, me dice. Está, mira, Roxana también. ¿Qué significa eso? Sí, al no usar las... ¡Wow! Tal cual. Como dice Daniela, al no usar las comas, por ejemplo, pasa eso. Lo que quiere decir es que ese es el 7%. ¿Se entiende? El 7%, ¿qué representaría ahí? El texto plano. Quiere decir que depende cómo te lo escriben, lo podés malinterpretar. Entonces, si lo mal interpretás, después, ¿qué haces por lo general? Aparece el tono de voz. ¿Le mandás qué? ¿Un audio? ¿O no? Y ahí te aclaran, ¿está? Lo que te quieren decir, ¿o no? Uno con el tono que te están diciendo en el audio, rápidamente podés interpretar y mejorar la calidad del mensaje. ¿Soy claro con esto? ¿Se entiende? Por eso cambia al 38, prácticamente al 40%. ¿Está? Y lo otro es lo que se llama el lenguaje corporal. Como la persona, cuando vos le preguntas algo, ¿no? Supongamos esto. Si vos le preguntás a cualquier otra persona, che, ¿cómo era el parcial? ¿Era fácil o era difícil, no? Supongamos que vos, ¿no? Cuando estás preguntando, oh, che, ¿cómo es el parcial? Y depende con la entonación que te coloquen y el gesto que te coloquen, te pueden decir una cosa, el mensaje puede ser una cosa, pero te están diciendo otra. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿A qué me refiero? Supongamos que algún conocido no se presentó y te pregunta, che, ¿cómo fue el parcial? ¿Qué era? ¿Qué contenido tenía? Y te dicen, sí, ¿era fácil? Sí, era de fácil. ¿Cómo lo interpretarían cuando te cambian ahí con el gesto y con el tono? Si te dicen, sí, era de fácil el examen, claro, tal cual como dice Daniel. Es decir, si fuera el texto plano, sería así fácil, pero al ser irónico, vos ya sabés que no, pará, no era nada fácil ese parcial. ¿Se entiende? Eso forma parte de qué? De la entonación y del lenguaje corporal. ¿Se entiende? La información que trae acompañado con el texto es muy alta. Por eso dice, che, tenemos un 55%.
¿Se entiende, gente? El texto plano es el más bajito de todos, ¿está? La entonación de voz mejora la calidad del mensaje y lo supera ampliamente, ¿qué? A eso sí le ponemos que poder ver el gesto de la persona. ¿Queda claro esto para las entrevistas? ¿Se entiende lo que estamos charlando esta noche? ¿Eh? Bárbaro. El Caro me puso que sí. Roxana también. Hay un libro que se lo voy a recomendar, a pesar de que no está puesto en la bibliografía, pero se los voy a recomendar, que lo tengo acá, que es El lenguaje del cuerpo. Está en PDF, está en PDF. Este libro yo lo tenía físicamente, tengo una anécdota con este libro. Yo lo tenía físicamente, se lo presté a un colega, un conocido, resulta que se mudó en su momento y en la mudanza me lo perdió. Me dice, Norbert, no sé dónde lo puse, si quedó en la otra casa, no tengo idea dónde está el libro. Bueno, viste, dicen que cuando vos prestás un libro, perdés dos cosas, ¿no? El libro y la amistad. ¿Está? Digamos que, ¿qué hizo? Me dice, mirá, porque yo tenía el original encima del libro, que es de los 80, 90, ya perdido en el tiempo. Me dice, mirá, trajo el CD con el PDF y el PDF anillado. Claro, mirá, tiene esto, mirá, te lo voy a ampliar. El libro dio la página 18, voy a ir a la primera, como dice Carolina. Fíjense lo que tiene el libro. Ven, es del 88 el libro, la primera edición. Es lo que dice, ¿ven? Es lo que dice ahí Carolina. Es un libro, ¿está? Que habla del lenguaje del cuerpo, cómo podés interpretar a la otra persona. Es un buen libro cuando uno hace entrevistas o cuando te hacen una entrevista. ¿Se entiende? Porque vos lo lees y vos podés estar de un lado o del otro del mostrador. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Eso es lo que por eso Carolina cuando decía el tema de cómo te sentás y todo eso, puede ser desde una posición de... Uy, tengo acá, que quiere entrar. Puede ser desde una posición defensiva a una posición de costumbre también, ¿viste? Por eso lo aclara. ¿Está? Y acá tiene un montón de cosas. Es un libro, ven, re interesante en lo que trae. Pero el autor es Alan Pease. Pease. Eh, cubierta, traducción, el autor. Acá está. Acá está el autor. Ven del 81, Alan Pease. ¿Está? Ese es el autor. Es interesante porque cuando él aclara, la persona esta no es ni sociólogo ni nada, es un gerente de ventas que en el transcurso del tiempo observó cómo se manifestaba la gente y él lo que hizo fue tomar registro y después sacó este libro. Un libro que en su momento, no se dan una idea cuánto se vendió este libro, El lenguaje del cuerpo. Fue un libro que hizo, en realidad, revela ciertas situaciones que eh, se dan en lo cotidiano, pero acá lo pusieron en palabras, entonces vos podés aprender de esas cosas. Miren, voy a ir a la página 18, que era donde estábamos nosotros, más que nada para mostrar una cosa. Acá habla del saludo, ¿no? Fíjense en un detalle de las dos personas, ¿no? Fíjense en el detalle de las dos personas y las manos de las dos personas. ¿Qué pasa ahí con las manos de las dos personas? A ver, ¿quién se da cuenta de esto? A ver, a ver qué les parece. Y les explico cómo funciona esto de las manos. A ver.
Tengo a Leonardo que se está enganchando. El tema es así. Por eso es rara la posición de la mano. Sí. A ver en la próxima página si se ve un poquito mejor. Dame un segundo. Claro, ahora te digo el porqué. A ver si tiene las manos acá. Las manos, o como te agarra la mano, pero ahí para ahí una. Y no se le hago yo el gesto. A ese es el otro tipo de mano. El tema es así. Para que se dé. Es así. Cuando vos estrechás la mano, si yo, por ejemplo, con cualquiera de ustedes, le estrecho la mano y cuando le estrecho la mano, les bajo la mano, ¿se entiende? Es decir, yo te estrecho la mano, pero vos que estás del otro lado te das cuenta que yo giro mi mano como para qué, para hundirte a vos la mano, ¿se entiende? ¿Se entiende el concepto? Si yo les estrecho la mano, pero se la bajo la mano a ustedes, eso lo que genera es poder de mi lado y que vos te estás doblegando. ¿Por qué? Porque yo te agarro la mano y te estoy haciendo ¿qué? Haciendo bajar. ¿Se entiende lo que quiere decir? Por eso ahí decían, qué rara que es la posición de la mano de las figuras. ¿Ven? Acá esta persona a la otra le está dando vuelta que no tiene las dos manos como así enfrentadas. ¿Qué hace? Le baja la mano a la otra persona. ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Me siguen en la idea? Ahí dice, Carol dice, claro. Ahora, ¿qué sucede? Yo, si ustedes están del otro y yo les extiendo la mano, ustedes me extienden su mano, pero yo se las bajo, quiere decir que yo estoy en una posición de poder respecto de qué? De ustedes. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se contrarresta esa posición? ¿Qué significa? Si, por ejemplo, la persona te estrecha la mano y te quiere bajar la mano, vos que estás del otro lado, cuando te dan la mano, que te queda al revés, deberías de llevar a la posición como, a la posición neutral. La posición neutral es que te quedan las dos manos que en vertical. ¿Se entiende? De esa forma, la persona que a vos te quiso bajar la mano percibe que vos, ¿qué estás haciendo? Se le estás, ¿qué? Llevando de vuelta, ¿qué? Al nivel vertical, como diciendo, mirá que yo también me manejo. ¿Se entiende lo que les trato de transmitir acá por la pantalla? ¿Se entiende lo que les quiero decir? ¿Eh? ¿Cómo andamos con esa idea que les quiero transmitir? Ahí Caro me puso que sí, que se entiende. Esa es una técnica, ¿no? Por eso habla que en las entrevistas el lenguaje corporal es muy significativo. Este librito, que es el lenguaje del cuerpo, necesito de Alan Pease, es para que ustedes eso cuando, no sé, en el verano, esas cosas, que cuando te sobra el tiempo, lo lees, porque tiene un montón de situaciones. Cuando vos, el saludo, la distancia social, cómo ubicás a los escritorios en las oficinas, hay un montón de tips que tiene, que si vos eso lo manejás, por lo menos tenés conocimiento, si te hacen una entrevista, podés, ¿cómo les podría decir? Sobrellevar mejor la entrevista. ¿Se entiende? Que es la posición de cómo uno se sienta, si cruzas o no los brazos. Hay un montón de estas cositas. Por eso digo, la entrevista con el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal es muy potente. ¿Eh? ¿Cómo andamos hasta acá? ¿Lo van siguiendo? ¿Eh? Vamos a avanzar. Ahí está. La entrevista hay que anotar qué temas va uno a trabajar, porque pasa lo siguiente, como dice ahí, cuando uno genera una entrevista, hay lo siguiente, puede ser una entrevista abierta o una entrevista también que cerrada, que funcione igual que los cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser abiertos o pueden ser ¿qué? Cerrados. ¿Qué significa esto de una... Se prepara la entrevista, hay que dedicarle tiempo para prepararla. Ahora,
uno, cuando va a entrevistar a la persona, hay que avisarle con anticipación en qué día, en qué horario, y adelantarle por lo general el tema que uno va a trabajar. ¿Se entiende? Es decir, si uno va a hacer una entrevista, a ustedes lo mandan como auditores o auditoras, a ver cómo funciona esa empresa, uno tiene que hablar con el gerente y decirle, bueno, ¿en qué día podemos hacer la entrevista a determinado personal? Y avisarle a ese personal cuándo van a hacer la entrevista. ¿Se entiende? Porque, ¿qué pasaría? Pónganse ustedes en situación. Que a ustedes les hagan una entrevista y no le avisaron que ese día a tal hora iban a tener una entrevista. ¿Cómo lo tomarían? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo tomarían eso? Si ustedes te dicen, che, no te avisaron nada, estás trabajando, mira, ahora en 10 minutos se va a hacer una auditoría y te van a... Claro, es lo que dice Leo, lo vas a tomar, le vas a hacer ruido, ¿viste? Como dice Leo, te vas a hacer ruido, ¿sí? ¿Por qué me van a entrevistar? Se te hace un mar de dudas, ¿o no? Es lo que dice Leo, ¿lo tomás con un temor o no? Decís, che, ¿por qué me entrevistan? ¿Qué pasa acá? ¿Se entiende? Si en cambio ustedes le dicen, che, mirá, la semana que viene, el martes, antes del corte del almuerzo, se va a hacer una entrevista sobre cómo se anda en el trabajo, qué ambiente laboral. Si le anticipan, vos decís, bueno, el martes voy a tener una entrevista, es distinto. Claro, no te cae un baldazo de agua fría, como dice Leo. Si vos informás que en tal momento vas a hacer una entrevista, digamos que, como se dice, no abrís el paraguas, ya le avisaste, entonces en la organización a dónde vas a hacer la entrevista, por lo menos no va a caer, digamos, tan mal como si no hubiera avisado nada. ¿Se entiende? Estamos en claro en eso. Y las entrevistas, ahora vamos a ir viendo, cuando se habla de abiertas o cerradas, es el tipo de tema que van a trabajar y cómo lo vas a preguntar. Si son abiertas o son cerradas. Ahora vamos a ir viendo. ¿Eh? Estos son los tips que hay que tenerlos siempre en cuenta. Tener un esquema de qué vas a preguntar, eso lo tenés que tener en claro. 3 o 4 anotaciones, ¿no? Que te sirvan a vos de disparador sobre el tema que van a hablar, ¿no? Y cuando hace la entrevista, uno tomar notas relevantes de la entrevista, no estar anotando qué, anotando todo. Y tampoco grabarla. Cuando las entrevistas se graban, generan, viste, mucha rispidez. ¿Se entiende? Una cosa es, vamos a trabajar tú sobre este tema y lo vas preguntando y lo vas anotando. Y lo que se recomienda es que lo que uno está anotando, a la persona que estás entrevistando lo pueda ver. ¿Se entiende? Si mira, estoy anotando esto. ¿Se entiende? Porque de otra manera la persona queda tranquila. Cuando estás hablando de un tema y sin saber, y te da una opinión, la anotás y la persona dice, mira, estoy anotando lo que me estás diciendo. Esto me parece relevante, yo lo anoto. ¿Se entiende? ¿Queda claro cómo es esto? Lo ideal, lo ideal es que una vez que anotaste esas cosas, del otro lado la persona, si vos vas a entrevistar de una empresa, te mandan a entrevistar a esa empresa, cuando es que haces esas notas, si te lo pueden, ¿qué? Firmar y colocar la fecha. Al final de esas cositas, 4 o 5 tips que anotaste, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque si lo firma y te pone la fecha, digamos que vos, la otra persona, estuvo de acuerdo con qué, con esos puntos que anotaste. ¿Soy claro con esto? ¿Me siguen acá? ¿Se entiende cómo hacer una buena entrevista? ¿Eh? ¿Estamos ahí? Bien, ahí leo, sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué les digo que es importante esto de anotarlo y todo eso? La primera
diapositiva que trabajamos, dijimos hay que trabajar con hechos concretos. Si la persona a la cual le estás entrevistando se produce un buen diálogo y vos estás anotando y la persona lo firma, quiere decir que no es chusmerío, que no es un rumor. Lo vas a trabajar como si fuera que un hecho concreto. ¿Se entiende? Entonces a vos te permite después sacar conclusiones en base a qué. ¿A eso te notaste? ¿Soy claro? Eso genera una buena entrevista. Insisto, como lo dice ahí, es importante cuando uno va a hacer la entrevista y uno se presenta, tener en claro esos 4, 5 o 10 puntos que querés hablar, que estén claros, porque eso, si se lo puedes anticipar a la persona, mejor. Pero si no, tratar de llevarlo no con ánimo de ser... la entrevista tiene que ser fluida, ¿está? Uno no tiene que generar lo que sería que algún tipo de respuesta, sino que la otra persona te vaya que respondiendo. ¿Eh? ¿Soy claro con esto? ¿Lo van siguiendo? Vamos a avanzar un cachito. Bárbaro. Técnicas, ¿cómo dice? Preparar, desarrollarla y darle un cierre. Por eso dice, che, hay que avisarle al personal, confeccionar el estado de las personas que vas a entrevistar, decidir la secuencia, qué temas está y tomar conocimiento de las tareas que realizan. Esto es típico de lo que charlamos recién. Esto hay que tenerlo en claro, porque si no lo tenemos en claro y no se lo avisamos a la gente, ¿qué les parece? Si no le avisamos a la gente, hagamos una entrevista y no le anticipamos los temas, ¿qué va a pasar? ¿Qué les parece que va a suceder? ¿Qué les parece? ¿O qué les pasaría a ustedes si los van a entrevistar y no les anticiparon nada? Y no van a estar preparados, como dice Steffi, pero genera temor. ¿Y qué va a generar también? Como dice Leo, genera temor. Si te hace una entrevista así que viene de llovido, te van a hacer una entrevista sobre lo que estás haciendo a nivel laboral. Sí, más que no sabes qué responder, porque en realidad sabrías qué responder en el laboral, pero te va a dar, como dijo ahí Leo, claro, temor e incertidumbre y te terminás qué, cerrando y bloqueando y vas a hablar lo mínimo indispensable. Ahí como dice Steffi, desconfianza. ¿Se entiende? Si uno lo plantea con anticipación, es decir, tal tema va a venir tal persona, se va a hablar sobre esta generalidad, entonces vos ya mentalmente ya venís con otra cabeza, ¿no? Venís preparado de otra forma. ¿Estamos? Vamos a hacer otro cachito. Y acá habla de lo que es una entrevista abierta y una entrevista ¿qué? Cerrada. Fíjense en un tema. ¿Qué significa? Una entrevista abierta es cuando es como si uno le preguntase sobre un tema, supongamos que estamos hablando, por decir, ¿no? ¿Qué es un asiento contable? Entonces ustedes me empiezan a explicar, igual acá, pueden ser también licenciados, o vamos a un tema que hayan trabajado todos. Qué sé yo, ¿qué es una derivada o qué es un límite? Explícame qué es una derivada, qué es un límite, ¿no? Y vos me vas a explicar, no, la derivada es esto, o el límite es esto. Entonces vos lo vas explicando, porque yo tiré una pregunta que, en general, esa es una pregunta que es abierta, ¿está? En una pregunta abierta la persona va exponiendo que todo lo que sabe. Y puede suceder en una pregunta abierta que aparezca un tema que la persona que está haciendo la entrevista nunca lo tuvo presente. ¿Se entiende? Porque es una entrevista que abierta. Una entrevista cerrada, para el caso, es como si preguntara yo, tipo multiple choice. Che, para hacer tal cosa, ¿qué hacen ustedes? ¿Hacen esto o esto? ¿Cuál de ellas les parece? Quiere decir que vos ya preparaste la entrevista, pero sobre un tema en particular y
Le estás preguntando cómo procede específicamente sobre ese tema en particular. ¿Soy claro? Es decir, ahí el tipo de respuesta es como si fuera un choice, donde vos tenés que simplemente que tenés 4 o 5 opciones y te van a marcar la que ellos consideren la mejor. ¿Se entiende? Lo que es una entrevista abierta y una entrevista ¿qué? Cerrada. ¿Se entiende lo que estamos charlando acá? Bien, ahí se leo que sí. Fíjense los dos últimos puntos para entender el concepto. Ahí dice, las últimas flechas, ¿no? Dice, ¿se requiere habilidad del entrevistador? Si es abierta, la persona tiene que tener mucha habilidad ¿para qué? Para ir llevando la conversación a lo que le resulte importante. Pero si la entrevista, ¿qué es? Es cerrada, se requiere la habilidad del entrevistador poca, porque vos ya sabés que vas a trabajar sobre quién. Sobre estos puntos como si fuera quién, un multiple choice. Ahora, miren la última flecha, la que tienen ahí, que dice facilidad de análisis. Cuando la entrevista es abierta, el análisis te va a requerir mucho trabajo después de la charla. ¿Se entiende? En cambio, si la entrevista es cerrada, va a ser rápido ¿qué? El análisis. Porque vos preguntaste por 4 o 5 cosas y vas ¿qué? Tildando. Esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Se entiende? ¿Se entiende la diferencia que hay entre una y la otra? Entre este tipo de entrevista abierta y cerrada. ¿Queda claro? ¿Eh? ¿Cómo andamos ahí? Bárbaro. Sí, son así cuando le hablan de entrevista. Lo que sucede es que en una entrevista abierta puede aparecer un tema o algo que nunca lo tuviste presente. ¿Soy claro? Una entrevista cerrada significa que el que arma la entrevista conoce ya de antemano cómo hacen las cosas. ¿Se entiende? Porque vos estás preguntando por cosas específicas. Esa es la entrevista cerrada. ¿Eh? Vamos a avanzar. Bien. Y acá hay una doble estructura que es cómo se hacen las preguntas. Esta es una de ellas. Esta se la voy a ampliar un cachitito. Que es, voy de una pregunta específica a una pregunta que es más general. Es este formato de pirámide. Haces una pregunta específica y lo vas llevando a la más general, que sería lo que está acá abajo. Es una forma de hacerlo. Y la otra es exactamente al revés. Ir de lo más general, ir bajando en el nivel y la calidad de la pregunta y llegar a una pregunta que más específica. ¿Me siguen? La otra es esta. ¿Está? Donde hago una pregunta, por ejemplo, genérica hasta que voy algo más finito. ¿Se entiende conceptualmente cómo funciona? Tipo pirámide, ¿qué significa? Una pregunta específica y voy a lo general. ¿Está? Y si en la otra, que es tipo embudo, es de lo general a qué? A lo específico. ¿Se entiende? ¿Estamos ahí? ¿Queda claro el concepto de uno y del otro? ¿Eh? ¿Cómo andamos con esto? Yo estoy leyendo el chat, nadie le quedó Steffi con el anterior. Ahí Leo me pone que bien. Por lo menos lo tengo a Leo. A Ro también. Sara también. ¿Y qué les parece? Vimos pirámide, vimos embudo. ¿Cuál podría ser otra posibilidad cuando uno hace una entrevista? ¿Qué les parece? Hablamos un formato de pirámide, de lo particular a lo general, en embudo, de lo general a qué? A lo particular. ¿Y qué podríamos hacer también con estas dos formas? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Bien, hay más que intercalar, como dice Maxi, más que intercalar, mira, voy a ir ahora digo, tanto a Maxi como a Santi, miren.
¿Qué es esto? Se llama estructura en diamante. Está claro, bien ahí, es el rombo, como dice Leo. Yo arranco de algo puntual y lo llevo a lo general. Y de lo general lo vuelvo a llevar a algo finito en lo particular. ¿Se entiende? Con lo que empecé, no tiene por qué ser lo último igual. Yo empecé con algo muy puntual, lo llevo a lo general y de lo general lo llevo a otra vez a otra cosa puntual. ¿Se entiende? Esta es cuando se habla de una estructura de roco o de diamante. ¿Queda claro? ¿Se entiende cómo son estos tres? ¿Estamos ahí? Perfecto. Pirámide es algo puntual general, embudo que es algo general a lo puntual, y la pirámide que es engancho a quién. Perdón, el rombo, engancho a quién, a los dos, o de diamante. ¿Está? ¿Queda claro esto para las entrevistas? Bueno, nos queda un minutito. Bajamos acá, así graba todo bien, y nos enganchamos 8:20, ¿eh? Así graba hasta acá y graba todo bien, chicos. ¿Eh? Dale, lo bajamos acá y 8:20 nos enganchamos. ¿Eh? Así graba todo bien. Dale, lo vemos, 9:20 ahora.